Estudiante, le doy la bienvenida a este tutorial. El día de hoy vamos a hablar de estrategias de evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es uno de los temas que han tenido bastante dificultad en el desarrollo de estas actividades en clase. Por eso decidí realizar este pequeño tutorial donde vamos a hablar frente a ese proceso de evaluación psicopedagógica. ¿Cómo la realizo? ¿Para qué la realizo? ¿Sí? ¿Con qué fin se realiza una evaluación psicopedagógica? Recordemos que es lo que nos da esa carta de navegación frente al proceso que vamos a dar con el estudiante con discapacidad dentro de una aula regular. Y no solo de una aula regular, sino de si hay chicos que pertenecen a centros de rehabilitación integral, es importante tenerlo claro para qué se da, con qué fin se da esa evaluación psicopedagógica. Es muy importante, estudiantes, que ustedes tengan claro que este tutorial que se da va a tener un foro alterno o un chat donde vamos a tener esa participación activa de parte de ustedes y vamos a buscar dar una nota frente a este proceso. Vamos a dar una nota significativa frente a esa participación dentro de este foro académico que se garantiza como tutorial. Entonces va a ser un foro más de discusión, ¿sí? De reflexión pedagógica frente a este tema. Entonces, estudiantes, recordemos que la evaluación es una valoración que se desarrolla en un proceso académico educativo. Recordemos que es para mirar esa necesidad educativa que tiene el estudiante, cómo se genera, cómo se brinda dentro de ese proceso académico. Además es buscar y nos da esa facilidad de buscar las alternativas pedagógicas en cuanto a estrategias y metodologías. Y es importante, estudiantes, que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Frente a ese proceso enseñanza-aprendizaje, cómo lo puedo dar, de qué manera lo puedo dar, y ese tiene esa evaluación psicopedagógica donde miramos también esos ritmos y estilos del aprendizaje. Es muy importante tenerlo claro, estudiantes, en cuanto a ese proceso que llevamos. Estudiantes, hay 4 preguntas importantes en las cuales nos hacemos en el momento de hacer la evaluación psicopedagógica, y es qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar y para qué evaluar. Sí, es importante que tengamos claras esas 4 preguntas. Esas 4 preguntas son las preguntas orientadoras para tener el éxito en una evaluación psicopedagógica. Es muy importante que las tengamos claras. Estudiantes, recordemos aquí donde dice que evaluamos competencias, destrezas y obviamente procedimientos de estrategias. Recordemos que las competencias son aquellas que trae el estudiante, que son ciertas habilidades, ciertos componentes que le llevan a pensarse un poco más allá de ese proceso académico, ¿sí? En las destrezas, pues obviamente encontramos las habilidades del individuo que facilitan la adquisición de nuevos contenidos y la formación de las competencias, lo que yo les decía. Si tenemos una habilidad, fortalecemos una destreza. Esa habilidad que genera, que está ahí, que está presente, ese componente pequeño que está ahí, yo lo vuelvo una habilidad y una destreza más adelante. ¿Sí? Llevamos a un procedimiento y estrategia, ¿sí? Que es el manejo a nivel de esos contenidos que hemos venido viendo en competencias, cómo yo quiero planificar, organizar, dar esos objetivos claves para ese desarrollo de esa evaluación, ¿sí? ¿Cómo voy a dar? ¿Qué objetivo tiene? ¿Con qué objetivo yo realizo esa evaluación psicopedagógica? ¿Qué evaluar? Obviamente aquí entran a discutirse, estudiantes, un poco todo este proceso, ¿sí? De qué evaluar. Entonces, la elaboración, obviamente hablamos de todos los procesos cognitivos básicos, de todos los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿sí? Hay una representación, claro que sí. Nosotros hablamos de esas experiencias y de esa organización en cuanto al medio de la imagen gráfica. Recordemos que todo es sensoperceptivo, que todo es frente a ese proceso, que lleve y que garantice ese proceso de evaluación psicopedagógica. Y al igual, estudiantes, tener claro que evaluamos todos los componentes pedagógicos. Ahora evaluamos esos dispositivos básicos del aprendizaje desde lo sensoperceptivo, ¿sí? Que nos lleva a lo sensoperceptivo cognitivo, ¿sí? Que llevamos a caracterizar esa población, a mirar qué procesos tiene, cómo viene, en qué proceso va, cognitivamente cómo está y cómo lo está evaluando, ¿sí? Es allí donde también hablamos de esa experiencia a nivel del concepto, de la teoría. Recordemos que todo concepto se empieza a categorizar desde una parte cognitiva. Siempre vamos a mirar esa parte cognitiva, no desde lo estandarizado como lo hacen las pruebas psicométricas, sino tenemos que ser un poco más flexible y mirar es de qué manera está haciendo ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se está dando ese estilo y ese ritmo de aprendizaje, estudiantes. Es importante tenerlo muy claro.
Y es allí que decimos que evaluar. Evaluamos todos los aprendizajes significativos que trae el estudiante. Recordemos que eso no se puede desligar de ninguna otra manera, ¿sí? Tenemos que tener claro que lo que trae el estudiante es lo que yo debo evaluar, ¿sí? También conocer, claro, esas dificultades, esas falencias que trae, pero obviamente tengo que tener en cuenta ese aprendizaje significativo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da ese aprendizaje significativo en él? ¿Cómo ha tenido esa experiencia y cómo yo puedo lograr que esos aprendizajes significativos estén definitivamente muy sólidos dentro de su proceso? ¿Sí? Entonces acá hablamos que el aprendizaje, pues obviamente desde el descubrimiento, desde su primera parte, pues obviamente qué trae, cómo lo trae, en qué condiciones viene, ¿sí? A nivel de ese aprendizaje de conceptos, ¿sí? Cómo esos conceptos se refuerzan por medio de esas experiencias, ¿sí? Eso es lo que yo voy a evaluar, cómo el chico trae esas experiencias significativas que ha venido generándose en su espacio. ¿Qué evaluar? Aquí hay algo muy puntual, estudiantes. ¿Qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Sí? Aquí yo miro y definitivamente digo ¿qué evaluar? Entonces dice, la significatividad del aprendizaje no solo consiste en unir conceptos con experiencias, sino en unir conexiones profundas entre los propios conceptos, elementos esenciales como el marco conceptual, dónde se ubica en el concepto, redes conceptuales, aplicaciones a uno de los conceptos. ¿Qué quiere decir todo esto, estudiantes? ¿Qué evaluar? Evalúo conceptos, evalúo esa parte de los procesos básicos del aprendizaje, la memoria, la atención, la percepción, la concentración, ¿sí? Cómo estamos en procesos de clasificación, seriación. Es súper importante tenerlo en cuenta, estudiantes, que se mira desde el concepto básico hasta entrar a lo más profundo, que es dentro de esos procesos cognitivos superiores en los cuales nosotros empezamos a evaluar y a mirar al estudiante de una forma crítica y valedera, estudiantes. Entonces es súper importante tenerlo claro. Recordemos que dentro de este proceso de que evaluar tenemos que ser muy amplios. ¿Cómo se está dando esa estructura? Tanto a nivel de los campos comportamentales, sentimentales, emocionales del estudiante. Es súper importante tenerlo claro y que siempre van a ser aprendizajes significativos que trae el estudiante. En cuanto a dentro de qué evaluar, pues obviamente hablamos de esos factores de bajo rendimiento a nivel pedagógico, cómo se han venido dando. Recordemos que hay unos factores distales o lejanos, ¿sí? Obviamente que no son lejanos dentro del proceso, pero tampoco son causas inmediatas que se dan, ¿sí? Entre ellos hablamos de la genética y de la familia, ¿sí? Recordemos que dentro de esa evaluación psicopedagógica es importante indagar frente a ese proceso de familia, frente a ese proceso que se ha venido dando, ¿sí? Es muy importante tenerlo claro. Recordemos que también hay unos factores próximos o inmediatos. ¿Cuáles son aquellos que afectan ese proceso significativo del aprendizaje del estudiante? Recordemos ese contexto en el que se desenvuelve, esa dinámica a nivel del proceso cognitivo que está teniendo. Si realmente hay una falencia cognitiva, tenemos que mirar en qué parte, según ese cociente intelectual, en qué parte está esa afectación mayor. Si en la comprensión, en el lenguaje, ¿dónde? Hay que empezar a interpretar un poco las pruebas estandarizadas que nos llevan un poco a repensarnos en esa evaluación psicopedagógica y brindar las mejores estrategias y metodologías para los estudiantes. Es importante este estudiante que lo tenga clarísimo en cuanto a qué se le está brindando, cómo se le está brindando, con el fin de determinar esas alternativas pedagógicas que brinden un espacio de reflexión en el estudiante. Aquí vemos un cuadro que ¿qué evaluar? ¿Sí? ¿Qué evalúa? ¿Qué se evalúa? ¿Sí? Entonces dice aprendizaje, entonces aprendizaje, enseñanza, alumno más profesor más materiales, resultados más proceso más esfuerzo, cognición, capacidades más destrezas, más actitudes, más valores, resultados buscados, resultados más efectos colaterales más el proceso. Observables, pues obviamente hablamos de esa parte observable y no observable, de lo negativo más positivo, ¿sí? De las personas por separado, ¿sí? Recordemos que toda evaluación psicopedagógica es única e individual. Yo no puedo evaluar a 20.000 estudiantes en una sola tanda, ¿sí? Entonces es muy importante tener ese rol de evaluador muy presente dentro de todo este proceso. Estudiantes, entonces aquí cómo evaluar, hablamos de cómo se evalúa y qué se debería evaluar. ¿Sí? Hablamos que está centrado obviamente el objetivo clave, es toda la parte pedagógica y de aprendizaje. Nos tenemos que interesar mucho en la parte de resultados y en ese análisis profundo de la información para tener unos objetivos claros. ¿Sí?
Lo mismo que se mira, está basado pues obviamente dentro de la búsqueda de los logros académicos, de esa parte normativa, ¿sí? De donde todos somos iguales, obviamente, qué miramos y cómo se debería evaluar. Obviamente debe haber una observación pertinente por el maestro, debemos incluir esas capacidades, esas destrezas, también debemos atender a todos esos valores de estrategias y metodologías que podamos brindarle para tener un logro y una promoción académica pertinente dentro del estudiante y garantizar esa calidad de vida del estudiante. Es muy importante. Recordemos que, pues, como venía diciéndoles, no debemos por qué alejar esas habilidades y esas destrezas que tiene el estudiante en cuanto a su parte de aprendizaje. Eso es algo muy valioso que el estudiante debe tener, ¿sí? Y no lo podemos desconocer. Esos aprendizajes previos que el estudiante trae. Recordemos que toda valoración, y vuelvo y lo reitero, debe ser individual y no grupal, ¿sí? Porque es que lo grupal pues lleva un poco a esa distorsión de la información y a esa relación de información. Sí, acá hablamos un poco en este cuadro de cómo evaluar, pues obviamente se hace énfasis en las capacidades y no solo en los resultados. Los instrumentos deben medir también pues la parte de la enseñanza del docente, ¿no? Para poder retroalimentar después con el maestro de aula cómo está haciendo las estrategias y cómo podemos mejorar estrategias y metodologías dentro de este proceso pedagógico. Sí, que evaluamos más ese conocimiento y pues obviamente la estrategia también del maestro. Deben ser instrumentos sensibles a las acciones y a las actitudes y valores de la persona. Entonces es importante tenerlo muy claro. ¿Cómo evaluar? Entonces aquí hablamos de unos errores típicos dentro de la evaluación, de esa evaluación típica, ¿sí? Que son muy comunes, ¿sí? Que a veces no son objetivas, hay falsa objetividad, obviamente hay una desconceptualización total por parte de esos criterios de evaluación. Recordemos que toda la psicopedagogía tiene unos criterios, tiene unos ítems, tiene el checklist donde hacemos toda esa observación de esos ítems y de esas categorías en las cuales yo estoy midiendo, esa escala que estoy haciendo, ¿sí? Esa escala de estimación debe tener una finalidad. Y estos errores en los cuales tenemos es que a veces estamos descontextualizados de esa realidad y evaluamos lo que no debemos evaluar, o pocas veces somos objetivos frente a lo que se está evaluando. A veces tenemos una forma pasiva, que era lo que sucedía en sus experiencias gráficas. Veía que había evaluadores demasiado pasivos frente a ese proceso que se debe dar. Hablamos aquí de estudiantes, algo muy clave y puntual frente a esas evaluaciones, que hay una que inicia, que continúa y que finaliza. Entonces, obviamente hay un diseño curricular dentro del aula, eso promueve la evaluación psicopedagógica, esos datos importantes, al igual que ser continuo, pues obviamente se entregan informes a los maestros, guiar a los padres, fomentar ayudas que permitan el desarrollo y la integridad de este estudiante, sino que nos quedemos como en ese rol pasivo de que ya se hizo la evaluación y ya no, la evaluación nos da pie para tomar decisiones óptimas y para tener esa prevención del estudiante. Sí, recordemos que eso va a beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, al igual que hay elementos que llegan a una final, ¿sí? Que los consideramos, obviamente, todos los elementos intervenidos dentro del proceso educativo, cómo lo hicimos, cómo hicimos ese perfil de apoyos, cómo realizamos la flexibilización curricular, cómo entramos a mediar dentro de esa comunidad educativa. Es muy importante tenerlo claro, estudiantes. ¿Para qué? El gran objetivo de todo el proceso de evaluación psicopedagógica es orientado y no es sancionar. Justamente la evaluación siempre debe tener un sentido individual y continuo. Si yo realizo evaluación psicopedagógica, ¿para qué la realizo? Para llevar un seguimiento, para guiar al estudiante, para buscar estrategias y metodologías flexibles que permitan el desarrollo de esa persona dentro de una aula regular, ¿sí? Dentro de sus contextos, dentro de su familia, dentro de la institución, dentro de la comunidad educativa. Cómo yo brindo ese impacto social que debe tener el estudiante dentro de esa evaluación, dentro de ese contexto de inclusión educativa. Hablamos que existen unos tipos de evaluaciones, ¿sí? Que obviamente hay unas que son asistidas, ¿sí? Donde recibe el proceso de asesoramiento el maestro, al cual va a estar el chico incluido, donde realiza un proceso de intervención, donde se hace pues todo un proceso de acogida con este maestro. Recordemos que también hay algo que es compartida, el profesor comparte pues la evaluación